que yo os he dicho. Hoy hemos escuchado en el memorial también eso, que nuestra responsabilidad está dentro de aquello que nos dicta que tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar versículos, escuchar predicaciones para que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios y cuando llegado el momento tengamos la oportunidad, entreguemos el mensaje del Evangelio a las personas y que las personas entiendan y se conviertan. Ya no está en nuestras manos, ¿verdad? Para eso está el Espíritu Santo de Dios que vino, dice, a este mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y que, hermanos, más claro dice, de pecado por cuanto no creen en el nombre de Jesús. Porque yo no puedo, hermano, hacerle que la persona crea en el Señor Jesucristo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entregar el mensaje del Evangelio, así como hemos escuchado. Para muchos va a ser locura, para otros va a ser de confrontación. Pero quien va a obrar realmente para que la persona entienda y crea es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, en el capítulo 16, versículo 13 dice también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, también eso es aquí entre nosotros los creyentes, quienes subimos aquí por la gracia y misericordia de Dios a entregar el mensaje del Señor. Hermanos, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra, de empaparnos con ella. Alguien dijo por allí de que el maestro de la palabra de Dios tiene que ser esclavo de la palabra. Heme aquí, Señor, estudia eso que quiere hablarle el Señor a la iglesia. Esa es nuestra labor de los maestros que están enseñando. El Espíritu Santo es el que, hermano, va a estar enseñándonos a todos. Por eso es importante que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar a Dios, ¿sí? Sin mirar quién, ¿verdad? Ni cómo. Sí, hermanos, si el que está aquí enseña alguna falsa doctrina, sí, pero añade preparado, hermano, para confrontar e inclusive para corregir. Pero eso puede pasar porque no estamos expuestos en este mundo. Pero quiero, hermano, entonces animarles a todos a disponerse a escuchar al Señor en esta mañana. Y mi tema, hermanos, para hoy es eternidad y preexistencia de Jesucristo. Eternidad y preexistencia de Jesucristo. Y quiero también, hermanos, leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque estudiar al Señor Jesucristo, hermanos, es un privilegio demasiado grande. Entonces, termina de privilegio, hermano, ya le dice versículo 18 del capítulo 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo creo, hermanos, que es un privilegio para nosotros que en estos domingos, no todos los domingos, pero casi 2 domingos por mes estemos estudiando a nuestro Señor Jesucristo. Para muchos, lo que vamos a escuchar no es nuevo, va a ser un repaso, un recordatorio. Para otros, porque no podría ser nuevo. Pero para todos, hermanos, es la palabra de nuestro Dios que está enseñándonos acerca de nuestro Rey, de nuestro Señor. Y vamos a empezar, hermanos, diciendo que la preexistencia de Jesucristo se refiere a que Él era o existía antes de su nacimiento virginal en Belén. ¿Sí? La preexistencia está diciéndonos de que Jesucristo era antes ya de haber nacido en Belén. ¿Sí? Ahora,
verdad todavía no es concluyente en cuanto a su deidad, en cuanto a que Jesucristo es Dios. Porque hay religiones desde no sé cuántos siglos atrás, desde el primer siglo prácticamente, hay religiones, hay sectas que han dicho de que, bueno, Jesucristo existía antes de haber nacido en Belén, pero como un ser creado, como uno de los primeros seres creados por Dios. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, son hoy día los testigos de Jehová. Y qué importante estar preparados, hermanos, porque ellos visitan casa por casa. Y si uno le recibe, sería bueno para sembrar la verdad en sus corazones, no para discutir. Ni tampoco para dejar que te estén hablando y vos no decís nada. Es mejor no recibirlo nomás. Pero sí sería bueno estar preparados. Porque tanto esta secta como los mormones, ellos creen en la preexistencia de Jesucristo, pero no creen que Jesucristo es Dios. Porque la preexistencia queda corto todavía en cuanto a la deidad. La eternidad sí ya la palabra del Señor lo presenta como uno de los atributos divinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, podemos decir que Cristo es eterno, o mejor dicho, Cristo es preexistente porque es eterno. Y es eterno porque es Dios, no es una criatura. Criatura se le dice entonces a todo ser que fue creado por Dios. Jesucristo nunca fue creado, porque Él es eterno, no tiene principio ni fin. ¿Sí? Entonces, eso vamos a estar viendo ahora. Podemos decir que en su humanidad Jesucristo tuvo un principio. Gálatas 4:4, Samuel, por favor. Allí dice justamente la palabra de que llegado el cumplimiento del tiempo, porque estaba establecido, como siempre escuchamos de nuestros maestros, que nos indica que en la eternidad pasada, ya antes de que cualquier cosa tuviera algún inicio, como por ejemplo la creación, ya la Trinidad había establecido todo lo que iba a significar la salvación del hombre. Y por eso dice ahí en Gálatas 4:4, como dice allí, que pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? No el tiempo del Señor, porque Dios no tiene tiempo, Él es eterno. Pero Él estableció y ordenó las cosas para que sucedieran exacto en el momento. Y cuando llegó el tiempo, dice, ahí se inició la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía esa naturaleza anteriormente. Él era divino, naturaleza divina, 100%. No tenía humanidad, pero llegado el tiempo, Él, por obra del Espíritu Santo, dice, fue concebida dentro de una virgen y en el tiempo nació como cualquiera de nosotros y nació en un pesebre. Nació en una ciudad desconocida, pero gracias a Dios hoy día es conocida. Muchos le ponemos ese nombre inclusive a nuestras hijas, Belén. Pero es gracias al Señor Jesucristo que nació en ese lugar. Es gracias a David, que también nació en Belén, ¿verdad? Y ese Belén habrá conocido por estas personas, pero en especial por el Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que Jesucristo como ser humano se inició en Belén, cuando nació de la Virgen María. Eso está registrado para los que están tomando nota en Lucas capítulo 1, versículo 34, 35 y Mateo capítulo 1, versículo 20. La Escritura declara su eternidad como también su preexistencia. Esto significa que es una doctrina esencial y fundamental en el cristianismo. Repito, tanto su eternidad, su preexistencia, su humanidad y su deidad, todas son doctrinas, enseñanzas básicas, esenciales, fundamentales, que dentro del sistema teológico, dentro del sistema de doctrinas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, son fundamentales.
Si Jesucristo nos llegó a ser un ser humano totalmente, estamos ante la quiebra o el quiebre del mensaje del Evangelio. Y cualquiera de esto que mencioné, si de alguna manera fuera atacado y entrase la duda en nosotros en cuanto a la veracidad de su eternidad, de su preexistencia, de su humanidad, de su deidad, entonces, dice Pablo, seríamos las personas dignas de ser tenido misericordia, lástima en este universo, en el universo. Alguna cosa la cierto, no la ella creer, hermano, y la gira en el Padre. Bueno, vamos a seguir, vamos primeramente a ver su eternidad y vamos a pasar un poco rápido esto. ¿Por qué? Porque ya nuestros hermanos nos han enseñado esto. Quiero hacer memoria de San Juan, capítulo 1, versículo 1, y recordar nada más lo que ya hemos recibido en anteriores domingos. Este es uno de los pasajes que son considerados cristológicos. ¿Por qué? Porque está hablando de la divinidad del Señor Jesucristo. Y dice allí, en el principio era el Verbo. Esa palabra, ese verbo era, está conjugado en tiempo imperfecto, como ya nos había explicado el hermano la otra vez. Y el tiempo imperfecto, hermano, no está indicando el inicio de algo, sino el estado de algo en el momento que ha sucedido aquel evento. Entonces, cuando dice, en el principio era el verbo, ¿y el verbo quién es? El verbo es Jesucristo, la palabra. La palabra verbo se traduce de una palabra griega que dice logos. Logos es una palabra griega que ya también nos ha enseñado el hermano, solo estoy haciendo un repaso. La palabra logos significa palabra, tratado. En el caso del Señor Jesucristo está hablándonos, así como la palabra mismo lo declara, como la palabra viviente de Dios. Él es Jesucristo, es una de las revelaciones especiales de Dios, porque es la palabra viviente. Ya en hebreo dice que Dios habló al hombre de muchas maneras en otros tiempos, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo, quien es la palabra, el Logos. De ahí, hermanos, que todas las ciencias que habla de conocimiento siempre tiene al final la palabra logía, ¿verdad? Ginecología, no sé qué, urología, todo es logía, porque está hablando de estudio o está hablando entonces de tratados. Muy bien, y aquí es muy importante este verbo, el verbo ser que está siendo conjugado en el tiempo imperfecto, porque en cualquier momento donde algo se haya iniciado, el verbo Jesucristo ya era, ya estaba, porque Él es eterno, habla de su eternidad. Muy bien, pasamos entonces a otro versículo clave que habla de la eternidad y vamos a Isaías capítulo 9 versículo 6. Este es un pasaje que se usa mucho en Navidad. Miren lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y en qué sentido, hermanos, este versículo nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo? En la distinción que hace Isaías cuando dice, un niño nos es nacido. Ahí está hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. Y cuando dice, hijo nos es dado, está hablando del Dios Hijo, del Hijo del Padre. ¿Sí? Entonces, como hombre, se humanó, nació. Y algo un pensamiento que tengo anotado aquí es que Jesucristo al nacer, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, en medio de la oscuridad de aquella noche, en aquel pesebre de Belén, dice, nació la luz del mundo. Él lo dijo, yo soy la luz. En segundo lugar, entonces, vemos que hijo nos es dado, como hijo de Dios. El Padre nos lo dio, nos lo entregó.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero estamos nosotros viendo de esta manera que hay dos expresiones más ahí donde dice, por favor, si volvemos a Isaías, Samuel, miren, su nombre es admirable. Y quiero traer la memoria nomás cuando un ángel se le presentó a Manoa, al papá de Sansón, y Manoa le pregunta su nombre, y él le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre, que es admirable? Tened en cuenta eso. Y ahí dice Padre eterno. ¿Se dieron cuenta? Es una revelación de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Hijo. Vamos a considerar ahora unas palabras de nuestro Señor mismo en Juan capítulo 8, versículo 56 al 58. Juan capítulo 6, versículos 56 al 58. Dice, estaba él contendiendo, dice aquí, unos judíos con él por algunas cosas que él había dicho. Y a ver, capítulo 8, versículos 56 al 58, dice, la pregunta del versículo 53 dice que le hacen a Jesucristo: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? El versículo 56 dice en adelante: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí no solamente el Señor Jesucristo está hablando de su preexistencia, porque está hablando de su preexistencia, que antes de ese entonces Él ya era, pero también está hablando de su eternidad al decir yo soy. La palabra yo soy es una palabra con la cual el Señor nuestro Dios había presentado a Moisés desde la zarza. ¿Se acordarán? Este nombre es con el que Dios se identificó a Moisés, y eso está en Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y la palabra yo soy implica autoexistencia y eternidad. Porque cuando el Señor Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, lo que está diciendo en otras palabras es, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Está hablando de eternidad. Por eso cuando los judíos escuchan a Jesucristo decir, antes de Abraham yo soy, miren lo que dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Porque con esa palabra yo soy, cuando dice Jesucristo, para los judíos era claro que él estaba auto presentando como el Dios eterno. Estaba presentándose como aquel Dios que le habló desde la zarza a Moisés, diciéndole yo soy el que soy. Para el judío era muy claro eso, por eso que agarraron piedra para apedrearlo. Porque si Jesucristo no era Dios o no es Dios, Él es digno de ese tipo de muerte. Pero vemos también ahí de que como que todavía no llegó su tiempo, no le hicieron absolutamente nada. Entonces, esto estamos viendo nosotros en cuanto a su eternidad. Y como dije, es un repaso nada más para la mayoría. Y también, hermanos, también es muy importante porque
la repetición nos permite ir fijando las enseñanzas, especialmente cuando el Espíritu Santo quiera utilizar lo que hemos recibido. No le tenga que faltar herramienta, la espada no le tenga que faltar, que nuestros corazones realmente esté llenos de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, ahora vamos a ver algunas pruebas en el Antiguo Testamento de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento registra varias apariciones de Dios en forma visible y audible. Eso encontramos esa experiencia, por ejemplo, en Moisés, en el monte Sinaí, con Elías, cuando él huyó de aquella mujer, Jezabel, si mal no recuerdo, y estando él ahí en un lugar escondido, también el Señor se le manifiesta. Pero sabemos, hermanos, y tenemos que recordar que Jesucristo mismo dijo que Dios es Espíritu. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 18 dice inclusive que nadie vio jamás a Dios. Por lo tanto, estamos hablando de teofanías, algunas apariciones que el Señor hizo a través de estos medios, ¿sí? Pero en especial, hermanos, vamos a considerar a Jesucristo. Eso es lo que estamos nosotros tratando de ver en el Antiguo Testamento, su preexistencia. Antes de nacer en Belén, evidencias de la preexistencia de Cristo ya en el Antiguo Testamento. Y en especial vamos a considerar algunos pasajes antes. Hebreos capítulo 1, versículo 3, si podemos leer, por favor. Ahí el hermano nos va a poner también. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Este es otro versículo cristológico. Dice, vamos a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Nos habla entonces también de que Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Upei, hermano, ya que tú ya entendés Felipe y Juan capítulo 14, versículo 9 y Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan de ese momento? Y Jesús le dice, ¿cómo es que me dices que te muestres al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Teniendo en cuenta esto, hermanos, uno, que Dios Padre es espíritu, que nadie le vio jamás. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento encontramos nosotros acontecimientos donde se le ve a Dios, donde se dice verle a Dios corporalmente, estoy hablando ya de un cuerpo, evidentemente, hermanos, y según muchos estudiosos están convencidos de que es Jesucristo mismo, que en su eternidad se estaba manifestando. Y una de las personas más comunes en el Antiguo Testamento que se relaciona con Jesucristo es el ángel de Jehová. Y vamos a ver ahora entonces algunas manifestaciones. Las manifestaciones de Dios se llama teofanía. Teo significa Dios. Y cuando es Jesucristo el que está manifestándose en el Antiguo Testamento, es llamado cristofanía, para que tengan en cuenta esos términos nomás, hermanos. Muy bien, vamos un poco a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 y 9, por favor, hermanos. Esto nos va a ayudar a considerar lo que vamos a leer luego.
capítulo 22, versículo 8 y 9. Juan estaba viendo las visiones y estaba también siendo dirigido por un ángel. Y en un momento dado vamos a ver lo que Juan quería hacer y el ángel le dijo no. Versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es decir, hermanos, un ángel no admite adoración. En este caso, encontramos este acontecimiento y nos marca algo. Y entre paréntesis, hermanos, hoy día hay sectas que están enseñando que se le debe adorar y se debe orar a los ángeles. Y eso es una enseñanza totalmente falsa, antibíblica. Un ángel no debe ser adorado, porque vieron lo que dice: soy consiervo tuyo y de los profetas. El único que tiene que ser adorado es Dios. Jesús lo dice en Lucas capítulo 4 cuando es tentado. ¿Se acuerdan? Que el demonio le dice, Satanás le dice para que le adore, y él le dice, no, le dice, porque escrito está, solo a Dios adorarás. Muy bien, y vamos ahora a Génesis capítulo 32, y vamos a ver allí, vamos a considerar allí algo que está registrado como una experiencia de Jacob. Y hemos hablado varias veces ya también de este pasaje, cuando Jacob viene huyendo de Labán, que quería matarle, y estaba por encontrarse con su hermano Esaú, que también prometió matarle al día que le encontraba. Y él, en medio de ellos, busca a Dios. Y ocurre esto que vamos a leer, versículo 22 del capítulo 32. En adelante dice: él respondió, estoy en otro libro. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el algo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hermanos, estamos considerando una de las cristofanías, apariciones del Señor Jesucristo. Si podemos irnos ahora al libro de Jueces, capítulo 6, un poquito más adelante, vamos a ver cuando Gedeón había recibido también la visita de un ángel. Pero un ángel muy particular, porque este ángel sí admitió adoración. Y nosotros vimos recién de que el ángel que le estaba hablando a Juan le dijo: no, adora a Dios, Dios es el único que puede ser y debe ser adorado. Sin embargo, encontramos en Jueces capítulo 6, el versículo 11 y 12, si podemos leer por favor allí, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos al versículo 17 para ir un poco más rápido en el momento en que suceden las cosas que nos hablan de la diferencia o de lo singular que es este ángel. Entonces, versículo 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió, dice: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolos el hombre sentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Este es un ángel muy singular que acepta la adoración de Gedeón y el sacrificio que él había traído. Así encontramos también, por ejemplo, aquella historia de David cuando él manda a censar al pueblo y peca contra Dios, y Dios envía un juicio sobre el pueblo de Israel. Y cuando David se acerca a Dios en arrepentimiento y fe, Dios le dice: vete. Eso está, les voy a decir a los que están anotando, en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y le dice que vaya a un lugar, segundo de Samuel, capítulo 24, que vaya a un lugar le dice el nombre, incluso vamos por favor allí, segundo libro de Samuel, capítulo 24, es el último capítulo de ese libro, versículo 16 en adelante. Dice, bueno, la historia cuenta, ¿verdad?, de que a través del vidente, del profeta Gad, Dios le dice que vaya hasta ese lugar y que en ese lugar le ofrezca el holocausto que iba a hacer de que parara el castigo que Dios estaba ejecutando sobre el pueblo. Y en el versículo 16 dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, repito, estamos hablando de un ángel otra vez aquí, para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Este lugar David compró de Araúna. Después, en ese lugar, hermano, David mandó construir el templo que luego su hijo construyó. Es un contexto más o menos de que fue un lugar que luego de haber comprado David quedó ya consagrado para la casa de Dios, que fue construido por su hijo Samuel. Lo que quiero es ir ahora, hermanos, al versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. En ningún momento este ángel de Jehová que estaba en la era de Araúna le dijo a David: no sacrifiques a mí nada. Al contrario. También, hermanos, los estudiosos dicen de que este es una cristofanía. Y por mencionarles nada más, también quiero hablar de Josué. Cuando en el capítulo 5 está registrado, él estaba haciendo una revista de su ejército, se encuentra con un varón. Corporalmente se presentó y él sacó la espada y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y le dice el varón: quítate tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y el único que dice y dijo eso fue Jehová, cuando se le presentó
También, hermanos, cuando se le presentó a Moisés desde la zarza, también, hermanos, este varón que dice príncipe de los ejércitos de Jehová, los estudiosos afirman de que es una cristofanía, que son pruebas, estamos hablando de pruebas de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo manifestada en el Antiguo Testamento. Y por último, Daniel y sus amigos cuando fueron tirados al horno. Eso está en Daniel capítulo 3. Y dice el rey, a ver, ¿me ayudan? Nabucodonosor, que ¿acaso no fueron 3 tirados en el horno? Y dice él, pero yo veo 4, dice. Y el cuarto es como el hijo de los dioses. Eso también se cree, hermanos, que fue una cristofanía. Sabemos, hermanos, que esos jóvenes ni siquiera salieron con olor a humo. Aquel quien siempre ha existido, aquel que nunca ha tenido principio ni origen, aquel quien todo lo ha creado, se ha manifestado a los hombres. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y para nosotros sus hijos hay un plus, Dios en nosotros. Japear, hermano, la añade ya de Mateo 28, 20, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Miren, hermanos, que aquellos jóvenes, amigos de Daniel, ellos decidieron no adorar a la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado y ordenado que sea adorado. Y ellos decidieron no ceder a su convicción, aunque sabían que le iba a costar la vida. Luego fueron lanzados a aquel horno de fuego. Las personas que le lanzaban, dice que murieron al instante, murieron de tan caliente que estaba ese horno. Pero está registrado, hermanos, de que Nabucodonosor vio a un cuarto integrante de ese grupo dentro del horno de fuego. Y a los jóvenes no les pasó nada. Ese es, hermanos, el Dios a quien estamos estudiando en la serie de estudio de Cristología. Hermanos, si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? La primera ya quiero bien ese hermano. El que está con nosotros, hermanos, es todopoderoso, es eterno, es el preexistente. Por eso quiero repetir: aquel quien siempre ha existido, aquel quien nunca ha tenido principio ni origen, aquel quien todo lo ha creado, se ha manifestado a los hombres. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, podemos decir nosotros, hermanos. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Yo creo, hermanos, que el Señor merece nuestra confianza, merece nuestra fe, merece nuestra fidelidad. Tal vez nuestra situación es apremiante. Tal vez, hermanos, sinceramente, por lo que estamos pasando, podría bien ser representado, como dice Santiago, como una prueba de fuego. Pero si aquel cuarto varón que estaba en el horno de fuego con aquellos amigos de Daniel es el que está en tu corazón y en mi corazón, y es el que está contigo y prometió estar contigo, hermanos, no tenemos nada de que temer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Él prometió, hermanos, que el mal no va a tener nunca la última palabra en nuestras vidas. Ese es un proceso que estamos pasando para conformarnos cada vez más a Él y para experimentar su poder, su auxilio, su misericordia. Termino, hermanos, compartir esta mañana diciéndoles entonces que Jesucristo es Dios. Por eso es eterno. Y porque es eterno, hay evidencia en el Antiguo Testamento que Él es preexistente. ¿Sí? Y Él es el que está en nosotros y con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, una vez más entramos a tu presencia en oración
Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tú has remitido todos nuestros pecados, en quien tú, Señor, has expiado nuestra culpa, en quien nos has hecho santos y justos, para que pudiéramos tener este privilegio de estar en tu misma presencia. Te adoramos, oh Dios, y te alabamos por esta salvación tan grande, porque dice tu palabra que no exhibiste nada de lo que el Señor Jesucristo debía sufrir en nuestro lugar en aquella cruz. Y si no escatimaste, no mezquinaste a tu propio Hijo, sino que lo diste por nosotros, ¿cuánto más, dice tu palabra, no nos vas a dar todas las cosas, Señor, que necesitamos? Ayúdanos, oh Dios, como decía esta canción que hoy aprendimos, a buscar primeramente tu reino y tu justicia, seguros, confiados de que lo demás, lo que necesitamos, serán añadidas juntamente, Señor, con las riquezas espirituales que tú, Señor, nos has dado en Cristo. Mi Dios, que en esta mañana, al volver a escuchar acerca de la eternidad y de la persistencia de tu Hijo Jesús, de su presencia en nosotros y con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, nos esté, Señor, dando fortaleza, aliento, esperanza. Fortalece nuestra fe, oh Dios. Queremos despojarnos de toda aflicción, de toda duda, de toda incredulidad, desesperanza, oh Dios. Queremos decidir en el nombre de Jesús tener esperanza viva en ti, creer en ti, esperar en ti por completo, Señor, sabiendo de que nuestras vidas están en tus manos y que nada ni nadie nos arrebatará de ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos.